Un buen día usted se fue con don Bosco Rivadeneira, licenciado Juan Bosco Rivadeneira, él era profesor aquí de la zona. Sí, sí, Él estaba aquí con su familia y tenía que buscar también mecanismos para alimentar a los suyos. claro, así Bueno, es. don Bosco viene de una familia también absolutamente macabea, usted sabe, Sí, conozco hijo de abuelo don Carlos. Policarpio tiene que Sí, ser sí, conocido de usted, sí, tío ha de ser de usted. Eh, Don Policarpo conocido. Entonces, él tenía estas actividades de trabajar en la chacra, de ayudar a limpiar la caña, a sembrar maní, y por qué no decir la cacería y la pesca. sí, Un día se fueron ustedes hacia el río Upano. claro. Cuénteme si se acuerda de esta Fuimos por experiencia. o sea, por esta vía que ha sido camino antiguo. Y La por que, la aquí, que ahorita claro, por aquí utilizan, iba a Riobamba, a Quito, así era camino ya antiguo. es decir, antes se venía desde Macas a Claro, San vacas y por Isidro, aquí. por el río Esa- Sí, Quebrada, sí, exactamente. y se salía, A la loma esta cuchilla, ajá, y de ahí se bajaba, se Cuchilla se llegaba, llama la loma, sí, cuchilla. y de Y de ahí ahí se se bajaba botaban al río. bajaba al río Upano, que en boca viene así, y río Abanico. Ahí en Y boca, ya. Upano y Abanico. Pero el Upano toda la vida ha sido ahí dormido, ¿no? Sí, sí, Una buena laguna, sí, ¿no? bueno, es dormido siempre. Ajá. Sí. Ahí había tambero, me dicen que el municipio tenía Ahí había canoero. tambero, Ajá. sí, había tambero del municipio. ¿Qué nombre han dicho? Ya no me recuerdo. Claro, Ya. había tambero, Turibio, pues se llama. Turibio. turibio, Ah, ajá. Y de este lado y del otro lado había una chocita para acampar, porque a veces estaba crecido el claro, río. quedaba del otro lado y este lado tenía, Claro, sí, la canoa se quedaba del otro lado hasta que puedan cruzar. sí, así. Claro. Ahora, ustedes se fueron a pescar allá. ¿Qué pasó? Ya vimos esa laguna que vimos de esta cuchilla. Aquel altísimo. Ustedes treparon por aquí, por lo que hoy es el Claro, camino. por la vía antigua. A vía Ahí, antigua. sí. Ya se ve todo. Ya Claro. se ve vacas. Esta es la vía a Paira, ¿no? Sí, sí, a Paira, Paira estaba al otro Chanalá. lado. Paira y Chanalá. más arriba estaba Chanalá. Chanalá, y ahí se salía de Ajá. bomba. Correcto. Llegan a la loma de Cuchilla Sí, y miran el Upano. ¿Qué sí, pasó? ahí se veía, o sea, árboles secos, se veía. Y árboles muchos en el río. O sea que el Upano había crecido tanto. Sí, había hecho, no digo, había hecho más ese tiempo. ¿Cuánto crecería? ¿20 metros? ¿30 metros? Claro, fue un clásico así. Claro, porque son árboles grandes ahí. Árboles secos, ya secos. Que el río estaría represado. Claro, dice que mi suegro contaba, don Alipio Cabrera, que ese era laguna. Ajá. Desde el río Sangay era laguna, así que subía hasta el Upano, hasta los tamberos. Ajá. Era puro mar, laguna. O sea, lo mismo que está pasando ahora con el río Volcán, pasaba antes con el río Sangay. Claro, Sangay. Porque ambos nacen desde las faldas Sí, del Sangay, volcán. sí, Sangay. Oiga, eso quiere decir que el represamiento del Upano siempre existió. Y cuando el Upano se liberaba, era lo que nosotros conocíamos como el reventazón. Claro, ese tiempo. Se soltó de lo que estaba hecho ahí el represamiento y el agua se fue y iba llevando todo. Claro, porque en Macas decían que hay a los tamberos que tenían ojo vivo, porque tenía que venir ese río, o sea, que lo que habría acá, venía con. Por eso la gente sabía estar cuidados ahí. Cuando veían entonces en Macas que el Upano bajaba demasiado de caudal, era porque había Ya un estaba represamiento sí, acá. poco saliendo del Saliendo barrio. poquito a poquito, pero Sí. después iba saliendo más y Ya, más y después más. se había abierto ya todito fue el Implica plan esto que el volcán Sangay siempre estuvo mandando material como sucede ahora. claro. Bueno, y acá de donde emboca el río Sangay, a Volcán está casi Unos 8 kilómetros. Son unos 3, 4 kilómetros. Claro. Sí, Antes ese material venía por el río Sangay. claro. Sangay. ¿Usted llegó alguna vez a la unión del río Volcán con el río Upano? No llegó. No llegó. No. Usted solamente Vamos con acá Sangay con el Sangay Upano, con el Upano. sí, nada más. ¿Y cómo estaba eso? ¿Había demasiado material? Claro, ese tiempo había habido derrumbo, había hecho procesos
piedras grandes, ¿no? Ajá. Me montonaron en el medio, por eso vino a hacer laguna, pues ya no tenía cómo correr el agua, y se hizo, estancó y el agua iba para arriba. Claro. Por eso hizo laguna. Correcto, correcto. Sí, sí. Y de esto le contaron tal vez otros mayores de acá, que esto ha ocurrido toda la vida, el material que viene del volcán Sangay, que va por los ríos antes del río Sangay o ahora el río Volcán, y que eso causa el represamiento y llega un momento en que ya no puede sostener más, y de ahí viene lo que conocíamos como el reventazón. Claro, eso es. Porque el río es volcán, nunca la piedra está tranquila. Está solamente sonando como bajar creciente. Está llevando. Bajando las piedras. Ujú. Sí, así es. O sea, el agua que viene Sí. en el río Sangay y ahora en el río Volcán, esto es fuerte. Claro, son fuertes. Es el deshielo del Sangay. Sí, del Sangay. Y es el lodo que viene ahí, Viene más la de- lluvia sí. y más Y todo. los chiquitos arroyos. Vienen ya limpiándole y vienen para abajo. Y eso era constantemente esos represamientos. Claro, Y eso nos daba también, por ejemplo, porque antes tiene que haber habido bagre grande en el Upano. claro, antes había harto pescado. Claro. Vino esa reventación y la lava o sea, del río Sangay y del volcán ya no hay pescado. Ujú. Eso es. ¿Conoce usted alguna vez que por mucho tiempo empezó ese represamiento y los daños, como por ejemplo ahora el agua del río Upano no lo podemos utilizar porque viene demasiada arena, demasiada tierra, demasiado material que arroja el volcán, va al río Volcán y viene al río Upano? Sí, cae al río Upano y viene para... ¿Antes ocurría lo mismo con el río Sangay? No era antes. No era tan No, así no era fuerte, así tanto. o sea, solamente Así ocasionales nomás. sí, era normal. Ajá. Pero ahora sí es creciente, ya es baja lava y todo, ya cae al río Upano. Usted cuando subía acá al cerro de la Cuchilla, miraba al volcán Sangay Claro, aunque queda aquí, frente. frente con frente. Sí. Ajá. ¿Y cómo le miraba? Se ve ahí clarito todo. A veces clarito, despejado, Sí, lleno de nieve, Sí. a veces fumando, sabíamos Claro, a decir veces nosotros. está nublado y está... Y no le miraba saliendo con lava, saliendo con candela Ese se veía en la noche. en las noches. La noche nomás, pues que se botaba así para arriba, piedras, lo que Ajá. había, candela, y bajaba. Y sentía usted que el suelo temblaba porque decían los mayores que bramaba la tierra. Claro, de mi propiedad se hace temblar, Ajá. porque ya está cerca, ¿saben? Ahí. De mi Y propiedad ahí, como tengo ahí, claro, cuando suena, trrr, hace. eso ha sido de toda la vida. Sí, toda la vida eso. Ajá. ¿Y cómo no le dio curiosidad de ver cómo creció tanto el río que llegó hasta la copa de los árboles? Todas las ramas desde la copa hasta abajo se dañaron, se rompieron, se pudrieron y quedó solo la raíz, el tallo y la copa Ya por fuerza del río. por fuerza del El río. que está adentro. Y esos árboles se secaban. Claro, se secaba el árbol. Y después era como un pindal después Claro, como de que se bote, quema. o sea, quedaba bote los árboles. Puro Usted estacas. habrá ido a ver acá es árbol, es bote. Está bochito que ya está podridos. Puro estacas. Estacas nomás. ¿Qué pasaría con los animalitos que vivían ahí? Se han muerto. ¿Qué Se habrán van a muerto, hacer? ¿no? Sí, O lograron salir. claro. Ajá. A veces se escapan. Claro, Por eso el se animal es sabio también, Claro. porque cuando ya empieza el agua a Porque subir, esta vez que vino ya hace unos 15 años, ajá, cuando bajó la lava, se me llevó dos caballos. o sí, sea, dejó a la orilla y De ahí, de la propia de orillita, ¿verdad? Y vino ese lado, le fue arriba. ajá. Ah, Y usted ha visto lo que ocurre ahora, que venía el agua del Upano, sea del volcán, río Volcán o del río Sangay más que nada, venía el agua caliente, no, no veía que estaba saliendo vapor de agua, no. porque ahora ocurre eso, ¿no? Ahora está así. Ahora ocurre eso, que viene el agua del río Volcán, Porque el río Sangay, había hasta karate ese tiempo. ajá, Ahí estaba con Finalito, con Salomón y Paz Descanse, con él también andaba a bote, con los mosquitos. Ese tiempo era. Y no había, y sabíamos que karate no era,
Facilito de Mijarra ahí, ¿no? Sí, claro. Piedras grandes. Madre y pequeño, dice, cogíalo. Ajá. Ahora, Pero ¿y no había miedo de que de repente venga? claro, cuando nosotros sabíamos estar rojo vivo porque sabía hacer una negreada, porque Filadito Salón decía que hay que estar al ojo porque cuando está negro por acá, negreada, vas a ver bien de golpe creciente, decía. ¿Y no les ocurrió que alguna No, vez les dejó el río? No, esto sí nos Ajá. mencionó, Porque algunos no. técnicos del Ministerio de Ambiente dicen que cruzaron el río al otro lado y de pronto se vino el reventazón. No, No pasó. nosotros, yo que estoy años ahí, no pasa nada. Pero también ustedes buenos nadadores, Claro. ¿no? Claro, buenos Yo nadadores. pasaba, solo con balsa paso yo ahí. Ah, ya. O sea, Ya. el río grande para Sí, sí. usar la balsa lo hacían ahí mismo. Sí, ahí mismo, como hay árboles ahí de... Ajá. Unas estacas le clavaban al palo con unos Sí. tirolimbis. Y ahí ahora como hay manila. Claro, manila o Se apretaba bien toquilla. con eso, sí. Con Así eso es. ya se pasaba uno, si se quiere. Macabeos que iban caminando porque antes no había la carretera para usar esa zona o ya la gente empezó por el río Abanico. En ese tiempo ya era el río Abanico. Ajá. Pasaban por canoa. Claro. Ellos. Acá tienen que haber algunos. Pero aquí había, a la esquina de acá, ahí había sido tambo. Ajá. Mi suegro contaba que ahí era tambo. Ahí De Macas acá, de primer Macas día. dormían ahí. De aquí al De aquí- río. De aquí iban a Lupano, a Tambero, de Tambero dice que usaban a Chandalá. Claro, me contaba, mi tío me contaba, Lucho Chico, que venían traían tortillas, traían masato hecho en hoja solamente para Claro. poner agua y traían panela para un poquito endulzar Claro, así. y carne seca. Sí, sí. Son los estilos. Antes traían de Chanalá, traían carga para Hinado Marcelino y Ajá. don Segundo Montenegro. Montenegro.